Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, donde vamos a tratar un tema muy importante, muy relevante, muy trascendental en el corazón de Dios para con la humanidad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa, así es que ponte cómodo, alístate y bueno, ya empezamos. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que late en el corazón de Dios, la misión de Dios y cómo la iglesia participa en ella y cómo llevar el evangelio a diferentes culturas. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así es que hoy tenemos un invitado, como les dije, muy especial, un invitado de la casa, con el cual vamos a conversar acerca de este tema. Y les presento a Carlos Andrés Montañez. Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros. Hola, Pastor Henry, pues un gusto, un honor estar acá. Pues yo soy comunicador social, pero hijo de Dios es lo más importante. Hace más de 30 años rendí mi vida a Jesús, he servido en la iglesia y en las misiones. Y bueno, estamos acá para hablar de la misión de Dios, las misiones y el evangelismo cultural. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora, Carlos? Soy profesor de inglés. Hace unos años, como le contaba, hice misiones, pero hace unos años un líder de la iglesia me dijo, use ese talento que usted tiene, ese don, para proveer para su familia y hacia el futuro. Sería una herramienta también de hacer misión enseñando inglés en diferentes naciones. Excelente, excelente. Entremos en materia con el tema y qué significa la misión de Dios para ti. Muy importante, porque las personas escuchan mucho de misiones, pero es importante entender la misión de Dios. Hay una sola misión de Dios que es el llamado a toda la iglesia, que es la que se llama la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Sí. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en todas las naciones o a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos corresponde a todos los discípulos de Jesús, a todos los hijos de Dios, a ser discípulos, contando nuestro testimonio de cómo Jesús tocó nuestra mente, nuestro corazón, lo transformó y hablando y viviendo el evangelio. De acuerdo. ¿Y cómo entendemos que esto nace en el corazón mismo de Dios y no de un esfuerzo humano? Claro, digamos, así como las empresas tienen misión y visión, digamos, la visión de una empresa es lo que quiere en lo que quiere llegar a convertirse y la misión lo que tiene que hacer para llegar a esa visión. El reino de Dios tiene una visión y una misión. La visión está en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 7, una multitud de toda raza, tribu, lengua y nación, adorando a Dios el Padre y al Cordero. Y la misión es lo que la iglesia tiene que hacer para que se cumpla esa visión, que ya está cumplida en la eternidad futura, pero Dios nos invita, nos llama, nos manda a ser parte de esa misión, que es ser discípulos, o sea, seguidores de Jesús de todo corazón, que hacemos discípulos. Está en el corazón de Dios porque Él quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y quiere usarnos para que se cumpla esa visión. Nos llama a ir a ser discípulos en todos los lugares. ¿Sí? Así es. Sí. Las misiones nacen en el corazón de Dios, la misión de Dios. ¿Recuerdas algún personaje de la Biblia que se identifique con este llamado, con esta misión de Dios para la humanidad? Sí, hay muchos. Por ejemplo, Abraham, que fue el padre de la fe, Dios lo llamó que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él iba a mostrar. Y le iba a hacer una bendición a todas las naciones. Él es nuestro padre de la fe, ¿no? Todos los que somos de la fe de Abraham, que creemos en el Dios de Israel, hemos sido injertados en el Israel de Dios a través de Jesucristo. Él, por ejemplo, Jonás, que es un personaje que a mí me parece muy divertido, es muy chistoso. Dios lo llama a que le predique a sus enemigos, a los habitantes de la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, que era el imperio fuerte en esa época. Claro. Y Jonás no va para donde lo manda Dios, sino se va para el otro lado. Se va en un barco hasta que hay una tormenta y los marineros dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? Y invocan a sus dioses y no pasa nada, ¿no? Y lo despiertan. Oiga, dormilón, despiértese. Clámele a su Dios a ver si de pronto para esta tormenta. Y él les dice, yo soy el culpable de esta tormenta. Lo echan al agua, Dios manda el pez, pero él termina cumpliendo el propósito para el cual Dios los llamó. Va a Nínive, les predica y se arrepienten.
Pero todavía él dice, no, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso que los iba a perdonar, yo quería era que los achicharraras. Y Dios le muestra que él tiene misericordia de todos. De acuerdo, la Todos los que misión se de Dios, arrepienten. el corazón de Dios, misericordia Amén. para los demás, salvación Sí. para los demás. Y Dios cumple su misión. Amén. Dios cumple su propósito sí o sí, Sí. aunque nos tenga que enviar un gran pez para Sí. cumplirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo nace ese llamado en ti, Carlos Andrés, para las misiones? Mi mamá fue la primera que llegó a los pies de Cristo en la familia y ella compró muchos libros cristianos, sobre todo libros de biografías de misioneros. Y yo las leía y decía, ay, esto es increíble. O sea, era tantos diferentes lugares, pero sirviendo a Dios. Entonces yo era con las historias de John Patton, que era un misionero que fue al Pacífico Sur entre caníbales, o de David Livingstone, que fue un misionero que fue al África, de George Mueller, que fue un misionero alemán en Inglaterra, que salvó a muchos huérfanos, a Adoniram Hudson en Birmania, muchos. William Carey, en la India. Entonces, apasionante el corazón de Dios por las naciones, por gente de diferentes lenguas, diferentes etnicidades. Palpita el corazón de Ajá. Poder cruzar esas fronteras desde pequeño, yo tuve ese corazón. Y también había un libro que se llamaba Operación Mundo, que era un almanaque mundial, o sea, un libro que tenía todas las naciones del mundo con su historia resumida, Ajá. la historia del evangelio en esa nación y oración. En el 95 que yo estaba en la universidad, yo decía, yo quiero ir a las naciones, pero todavía no puedo. Entonces oré por todas las naciones con ese libro. Y luego ya también un compañero de la universidad salió en un barco del gobierno del Japón viajando por el mundo y yo decía, oye, apasionante eso, ¿no? Y años después, un miembro de nuestra iglesia contó que iba en un barco que se llamaba el Logos 2 en esa época, un barco de una organización misionera que se llama Operación Movilización, que va por las naciones, vende libros y hace discípulos en ese contexto. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar ahí tarde o temprano. Súper. Y Dios me llamó y fui en el siguiente barco que se llama Logos Hope, como palabra de esperanza. Estuve 2 años ahí del 2008 al 2010. Genial. Luego el Señor me llamó a Sudáfrica y otras cosas. Sí. ¿Y cómo fue ese entrenamiento de Dios en tu Sí, vida por para ejemplo, ese llamado? esa pasión de poder ir a las naciones, yo empecé a orar y el Señor me empezó a dar palabras. Por ejemplo, en Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas llenan el mar. Y que escribe la visión para que conste y para que la pueda llevar el que la ha recibido. Eso también... entonces empecé con eso y yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo servir yo a Dios mejor? Y mi pastor me dijo, pues pregúntese usted quién es con su trasfondo, con sus dones y sus pasiones y mire dónde Dios lo puede usar mejor. Y yo dije, pues ahí es un lugar donde Dios me puede usar. Yo estoy dispuesto a ir, me gustan las naciones, puedo comunicarme. Y era un libro biblioteca. Yo amo las bibliotecas, trabajé en bibliotecas. Entonces yo dije, ahí me veo yo. No todo el mundo se vería ahí. Me acuerdo un pastor que me decía, yo no iría en ese barco ni porque me pagaran $1 millón. Yo dije, yo sí. Entonces hay gente que sí está dispuesta para eso. Entender nuestro diseño. Exacto. Para ser usado en Sí. ese diseño de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Excelente. ¿Alguna experiencia que te haya marcado así que puedas contarnos ahora? Muchas. Por ejemplo, estábamos en Barbados. El barco fue por el Caribe, por África del Norte y Europa del Norte. Estábamos en Barbados y fuimos al Distrito Rojo, digamos. Le compartimos con una niña británica a una mujer pues, de la noche. Ella aceptó a Cristo y con un pastor local logramos sacarla de la calle, llevarla a la iglesia de él y que ella cambiara su vida. Wow. Eso fue el Señor, ¿no? Claro. Otra que estaba yo en Zambia en mi entrenamiento misionero y yo estaba por una vía destapada y se me acerca un hombre, necesito aceptar a Jesús, por favor, necesito. Y yo, pero espere, ¿usted sí entiende? ¿Sí entiende lo que quiere hacer? Sí, yo sé que soy pecador, que necesito... Ok. Entonces oré por él, llegó a los pies de Cristo y lo guié a una iglesia en una villa cercana. Me pareció eso hermoso, o sea, que yo estaba ahí para recoger esa alma y llevársela al Señor solo porque le obedecía al Señor, pero esa alma estaba dispuesta. De acuerdo. Pero Dios nos usa si estamos dispuestos y vamos a donde Él nos dice. De acuerdo. Sí. La obra es del Señor. Amén. Y Él es el que hace su obra. Nosotros solo participamos de ella, nos disponemos y somos un instrumento en sus manos para su gloria. Amén. ¿Qué retos, hermano, tiene un misionero en tu experiencia? Sí. ¿Cuáles son los retos en la actualidad que enfrenta un misionero? Bueno, hay que entender que cuando uno va a un contexto cultural diferente es otro mundo, así sea muy parecido. Yo me acuerdo que estaba en Sudáfrica y me ofrecieron marmalade, se dice en inglés. Yo decía, sí, yo quiero marmalade. Me decían, ¿usted sabe qué es? No, yo sí, no, usted no sabe. Porque digamos, mermelada en inglés es jam o jelly. Marmalade es ácida, es de naranja. Okay. Entonces me ofrecieron y me dijeron, yo les decía, yo no soy de otro planeta.
Me trajeron la marmalade y yo dije, sí, soy de otro planeta. O sea, un mundo, Sudáfrica es muy parecido a Colombia, es una sociedad pues bastante occidentalizada. Entonces uno piensa que es igual, no, es muy diferente, es totalmente diferente. Entonces uno no confiarse en que cree que conoce la nueva cultura, sino toca realmente conocerla. Ver De acuerdo. a qué le llaman cada cosa y cómo funciona cada cosa. Súper, Eso es un reto. un reto. Uno no pensar que totalmente. conoce, sino aprender de la nueva cultura donde uno está. Así es. Dios es un Dios generacional Sí. y multicultural. Amén. Dios no anula la cultura, sino que de una u otra manera la transforma Amén. y nos usa de acuerdo a nuestras culturas. ¿Y para ti qué es el evangelio cultural? Bueno, antes del evangelio cultural es importante entender lo que es el evangelio. Ajá. Que debemos predicárnoslo a nosotros mismos y en las iglesias todo el tiempo, porque a veces la gente no lo tiene claro. A veces uno le pregunta a la gente, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie y voy al cielo. No, porque no es por sus obras. Ajá. Entonces el evangelio es, y yo lo entendí claramente hace unos pocos años, porque siempre uno le pregunta a alguien, ¿qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al gentil, al judío primeramente y luego al gentil. Ajá. Que es cierto. Pero el evangelio, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido del evangelio? Es la verdad de que Dios se hizo hombre en Jesucristo de Nazaret. No en Buda, ni en Gandhi, ni en Krishna, ni en Mahoma, ni en El Equeco, ni en José Gregorio Hernández, ni en la Virgen María, ni en Changó, en ningún Dios, sino solo en Jesucristo de Nazaret. Él vivió una vida perfecta, santa y sin pecado en nuestro lugar, algo que nosotros no podemos vivir. De acuerdo. Y murió en nuestro lugar en la cruz. Destruyó el poder del pecado, de la vergüenza, la culpa, la muerte, la enfermedad. Venció al resucitar y va a regresar pronto, ahora en los Amén. últimos tiempos, a regresar a recoger a su Así iglesia. es, lo Los esperamos que hemos rendido pronto. nuestra vida a él. Ese es el evangelio. Y el evangelio cultural o el evangelismo cultural es simplemente poder transmitir el evangelio en la cultura en la que estamos. Digamos, cualquier buen pastor o maestro de la palabra lo hace espontáneamente o investigándolo. Usa canciones que circulan o personajes que circulan o películas o series. Y se puede hacer intencionalmente. Uno lo investiga y busca un puente. Pero lo Ajá. importante es el fin, que es el evangelio. Y usar un puente que conduzca hacia allá. De acuerdo. Y en base a tu experiencia, ¿cómo se comparte el evangelio en una cultura, sobre todo si es muy distinta a la nuestra, Ajá. sin querer anular esa Claro, cultura claro. y sin tampoco querer imponer nuestra cultura? Ajá. Sí, siendo sensible a las formas en que se comunica esa cultura y en espacios que se han abierto para ello. Por ejemplo, en Sudáfrica nos reuníamos en un parque enfrente de los Union Buildings, los edificios del gobierno, en Pretoria, una de las capitales, y hacíamos iglesia en el parque, con picnic y todo eso, y la gente se acercaba y cantábamos canciones, pues sobre todo africanas. Entonces, digamos, usando el lenguaje de la cultura, la gente se acercaba y compartíamos y mucha gente llegó a los pies de Cristo a través de esa iglesia en el parque. Luego ya se plantó en un lugar específico, pero fue hermoso eso. Lo mismo nos ocurrió en Ecuador. Después de Sudáfrica yo regresé y fuimos con mi esposa al Ecuador justo después del terremoto, en el 2016. Fuimos a Manabí, la provincia afectada por el terremoto, y plantamos una iglesia con un pastor cercano en una comunidad que se llama la Estancia Simón Bolívar. Entonces ahí ayudamos a reconstruir casas de la comunidad y el pastor empezó a compartir en las casas, hacíamos grupos de discipulado y ahí nació también otra iglesia. Por la De gracia de acuerdo. Dios. Súper. Teniendo en cuenta elementos Exacto, de esa cultura, sí. investigando un poco Ajá, sí. y siendo sensibles Sí. también a esa cultura y pidiendo al Señor estrategias, ¿no? Amén, De amén. cómo estar inmersos en esa Ahí cultura. hay un libro muy bueno que se llama Hijo de Paz, de un Ajá. misionero canadiense, Don Richardson, que él fue al Pacífico Sur, a unas islas caníbales, y él les predicaba el evangelio. Y ellos en su cultura, lo mejor en su cultura era traicionar al enemigo con amistad, engordarlo para la matanza. Entonces cuando él les cuenta el evangelio, para ellos Judas era el héroe. Judas, Judas. Y él decía, y ahora yo cómo les comparto el evangelio a esta gente si creen que Judas es el más importante. Ok. Entonces él vio que la forma en que ellos hacían paz cuando peleaban las tribus era que el hijo primogénito, el primer hijo de un jefe tribal, se intercambiaba con el otro hijo primogénito del otro jefe tribal. Y mientras se hiciera ese intercambio y lo cuidaran y no se lo comieran, había paz. Ok. Esa tradición cultural se llamaba Hijo de Paz. Entonces Dios le interesante. iluminó a Don Richardson y les dijo, Jesús es el Hijo de Paz de Dios. Wow. Y ahí llegó el evangelio a esa cultura. Genial. Entonces él habla de las analogías de la redención, que Dios ha puesto una semilla de su evangelio en todas las culturas. Uno tiene que encontrar esas analogías de la redención para que entre el evangelio a esa cultura.
Total. Parece espectacular, sí. Excelente, excelente. Pues el mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Claro. Sí, con el gentil me hago gentil, con el judío me hago Y en Atenas judío. cuando les habla del Dios no conocido. De acuerdo, de acuerdo. Aunque él tenía su identidad bien clara, Claro, ¿cierto? claro. Y es algo muy, muy importante que debemos tener muy claro, nuestra identidad, Amén. quiénes somos en Cristo, ¿no? Y aunque estemos en diferentes culturas y podamos ser sensibles a esas culturas y, entre comillas, hacernos como uno de esos, no perder nuestra Amén. esencia y nuestra identidad Amén. en Cristo. Es simplemente una Sí. estrategia. Quería contarles para de un libro, ganarnos. un pastor negro escribió un libro sobre la veneración a los ancestros africana. Ajá. Porque ellos tienen mucho eso, digamos, de su trasfondo animista. Sí. Entonces, cuando escuchan a una persona blanca o una negra hablarles de eso, pero eso es para ustedes que son blancos, europeos o latinoamericanos, pero para nosotros sí corresponde la adoración a los ancestros o la veneración a los ancestros. Y este era un hombre negro que llegó a los pies de Cristo y les dice, no, es que la adoración a los ancestros no le agrada a Dios. Negro, blanco, del color que usted sea, pero sí lo escuchaban a él, que era un hombre negro que salió de ahí, de su propia cultura. Entonces, Claro, impacta Sí. un poco más. Ahora, en el contexto en el que estamos hablando de misiones, es un contexto muy de naciones, Ajá. ¿sí? Pero yendo un poco más a la práctica, a nuestra vida diaria, a lo que cotidianamente hacemos, cómo llevar el evangelio en nuestra ciudad, en nuestro entorno, porque eso también es hacer misiones. Amén. Y de hecho, en nuestro entorno hay subculturas, Claro. ¿no? Y cómo poder llevar el evangelio a ese entorno en que Sí, nosotros quería comentar una estamos. cosa en Mateo 28, 18 al 20, cuando dice naciones, ahí la palabra en griego es etnos. Porque naciones hay como 195 naciones políticas, digamos, pero etnos, grupos étnicos, hay entre 5.000 en la estimación más conservadora y 12.000. Ajá. O sea, grupos étnicos específicos a los que hay que predicarles el evangelio. En nuestra vida cotidiana, y traigo un ejemplo aquí que me pareció muy bueno, yo tengo un cuñado que es pastor de una iglesia en Hija de Filadelfia, en Teusaquillo, Redención. Él se mueve mucho en las redes, ellos ponen sus canciones, sus prédicas. Dios los ha llamado mucho a hablarles a los esposos y a las esposas en videos cortos. Ajá. Le dieron un premio por ahí internacional porque se mueve muy bien. Y se contactó con él gente que estaba entre Irak y Afganistán. Wow. Y les pidieron que los dirigieran en un grupo de discipulado. Entonces consiguieron quien les tradujera y él les habla y ahí le predican a miles de personas. Tremendo. Entonces hoy en día, digamos, en las redes, si uno se mueve hablando la palabra de Dios, poniendo mensajes de Jesucristo, ahí puede impactar a gente en naciones, incluso sin ni siquiera salir de acá, ¿no? Pero también si Dios le pone a uno a ir hasta allá, entonces que Dios le muestre a uno qué naciones, a dónde lo quiere llevar a uno. Es tener la disposición, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues predicar el evangelio cada vez que uno pueda, con palabras y con obras. En el taxi, en el bus, en el trabajo. Por ejemplo, yo en mi trabajo hay una actividad, una de las clases que tenemos que se llama Social Club, Club Social, y yo me invento siempre actividades que tengan evangelismo cultural. Entonces les hablo, por ejemplo, hay una pintura muy famosa de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo. Entonces les hablo de esa pintura y cómo ahí se encarna la verdad de la parábola del hijo pródigo y que somos como el hermano mayor y el hermano menor y necesitamos al verdadero hermano mayor que es Jesucristo. Bueno, así o con películas, todo eso. Pero sí, nuestra vida entera. Digamos, en el edificio donde yo vivo, pues uno ayuda todo lo que pueda y la gente lo valora. Y después cuando uno tenga la oportunidad uno les comparte del Señor, pero abrir la puerta cuando se traba, cosas súper prácticas, ¿sí? Ajá. Pero que le abran a uno la puerta para compartir cada vez que la gente esté dispuesta y que se dé la ocasión, ¿no? Excelente. De hecho, hoy pude ver Sí. de manera muy, muy de ejemplo lo que estás diciendo, porque nos vinimos juntos Sí. en el taxi y le compartiste al taxista, aprovechaste el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos el tiempo en lo que más podamos. Amén. Porque los días son malos, ¿no? Y los días se acortan, entonces aprovechar bien el tiempo, y qué mejor que aprovechar el tiempo y compartir del evangelio. Ahora, no todos de pronto tienen o sienten que tienen esa capacidad de compartirle a cualquier persona, o de pronto tienen temor o sienten vergüenza de iniciar ese tipo de conversación, o sienten que no están muy bien preparados para eso. Pero ¿qué puedes decirles tú para compartir el evangelio de una manera muy sencilla? Chévere, porque sí, hay gente que dice, no, yo no sé hablar, me da pena, tiene toda la razón. Digamos, una cosa que usamos mucho mi esposa y yo también es comprar palabritas.
Ok. Las palabritas son unos textos chiquiticos que tienen un versículo y atrás la oración de entrega. Entonces tienen ahí las palabritas. Eso cualquier persona lo puede hacer, compartir una palabrita. Con los amigos o vecinos, cuando estén pasando una situación difícil, por lo menos decirle, ¿puedo orar por ti? Ujú. Y también contarle algún testimonio. Digamos, una persona está pasando por una enfermedad terrible, déjame orar por ti. Orar. Y también, mira, yo pasé esta situación y el Señor me tocó y me transformó. Eso creo que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Contar Claro. lo que Jesús ha hecho en su vida, dar una palabrita y orar. Es algo Por sencillo. lo menos, sí. Es algo sencillo, de acuerdo. Y bueno, ya para ir cerrando, Carlos Andrés, un tiempo muy, muy edificante y esta charla se ha pasado muy rápido, ha Sí. sido muy amena, pero ¿qué hábitos espirituales o disciplinas espirituales debe tener alguien que entiende su llamado? Un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, ¿sí? Y esos hábitos, o cómo mantener ese fuego, esa llama encendida por la misión de Dios. Amén. George Verwer, el fundador de Operación Movilización, donde yo estuve con el barco Logos Hope, que ahora tienen otro que se llama Doulos Hope, que va por el Asia. Él decía, no Bible, no breakfast. O sea, sin Biblia no hay desayuno. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando se despierta es dar las gracias al Señor, orar y leer su palabra, tener su tiempo privado, personal, devocional. Entonces, uno pues puede buscar diferentes métodos para leer la Biblia. Yo ahorita estoy leyendo en orden otra vez. O hay diferentes métodos, ¿no? Para leer. Entonces, uno lee, toma nota, ora de lo que el Señor le dice. Usar oportunidades para estar en iglesia, en familia. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene un tiempo devocional en las mañanas, de martes a viernes, de 6 a 7. Se puede uno conectar ahí, uno sigue la agenda que nuestra iglesia ha establecido, hace esa lectura y comparte con los hermanos y hermanas, lee. O sea, la disciplina de estar en la palabra es clave. Eso sí, no es negociable. Y estar en la presencia de Dios. Eso, la disciplina de compartir el evangelio cada vez que uno pueda, como uno lo pueda hacer. Así sea diciendo, oro por ti, te doy una palabrita, el Señor hizo esto por mí. De estudiar la palabra también, no solo leerla, sino estudiarla y memorizarla y aplicarla, ¿no? ¿Qué versículos nos saltan cuando leemos, escribirlo y qué me está diciendo Dios? Y compartírselo a alguien también. También ser sensible por esas naciones y generaciones, como usted dijo muy bien. Saber que nosotros ya adultos estamos influyendo en las generaciones que vienen. Poder ser un modelo para ellos y orar por ellos, bendecirlos y si Dios nos pone en el corazón poder enseñarles también en la iglesia. De acuerdo. ¿Qué más sería? Esas disciplinas, o sea, recibir la palabra, estar en comunión con el Señor, compartirla con otros, el amor de Jesús, el evangelio, enseñar a las nuevas generaciones y tener ese corazón por naciones también. Hay, por ejemplo, está Puertas Abiertas, es una organización que aboga por la iglesia perseguida. Entonces uno ver en qué países hay persecución, orar por ellos, ver cómo puede ayudar. Está el proyecto Josué o Joshua Project, que muestra qué grupos son los menos alcanzados en el mundo para orar por ellos, enviar e ir. Pues si Dios lo llama a uno a ir, pero por lo menos orar y ver quién está dispuesto a ir para enviarlo como iglesia, ¿no? Si un misionero, los misioneros tienen que ser enviados por su iglesia local con cobertura, con bendición a esas otras naciones o personas o grupos étnicos o lingüísticos. De acuerdo. Hablaste de la misión local también y como iglesia del Chicó, pues también podemos hacer una misión local, la obra social que tenemos, la obra social Josué y diferentes formas en que podemos servir, podemos participar de esa misión de Dios. Y hermano, cerremos con una palabra, un mensaje de tu corazón a quienes te están escuchando en ese momento. Bueno, yo quiero compartirles la primera palabra que nos memorizamos mi esposa y yo, que es muy especial para nosotros y que tiene canción de Marcos Witt, que es 1 de Pedro 5, 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él nos llamó a su gloria, a participar de su reino y a extenderlo a otros. Él es el Dios de toda gracia y de toda gloria y Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, a pesar de que suframos, ¿no? Que estemos en este mundo caído. Y para Él es toda la gloria. Que seamos como espejos que reflejemos su carácter, su rostro y su reino donde quiera que estemos, ¿no? Gracias, hermano. Sí. Gracias por este tiempo, por compartir. Gracias a
ustedes. de lo que el Señor ha hecho en ti, de lo que está haciendo, de tu Y corazón. queremos volver a salir con mi esposa. Estamos ahí encaminándonos para volver a salir a Naciones. Que el Señor nos ayude. Genial. Sí. Estaremos ahí orando por ti y el que te está escuchando también, pues apoyarte y orar en eso para que el Señor siga direccionándoles. Entonces, hermano, gracias. El Gracias, Señor te Pastor Henry. bendiga y le siga usando Bueno. para su gloria en gran manera. Amén, Pastor Henry. Y gracias a ti por estar conectado hasta aquí. Y quiero terminar con una imagen que está escrita en la palabra de Dios, que es como el sueño de Dios. Y está en Apocalipsis 7:9. Dice: vi una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y ese es el plan de Dios y eso es lo que va a ocurrir al final. Y Dios quiere que tú participes en su plan, en su misión, en lo que palpita en su corazón. Así es que, ¿cómo estás involucrado tú en la misión de Dios? Y bueno, deseo que el Señor te haya hablado en este tiempo, te haya retado, te haya inspirado para que puedas movilizarte, para que puedas entrar en acción a lo que Dios te ha llamado. Si te ha gustado ese video, ese podcast, dale like, suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos podcasts que estaremos subiendo al canal. Entonces, de verdad, gracias. Dios te bendiga. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Hasta la próxima.